El clima de todos los países de Europa Occidental es suave, debido a la influencia del Océano Atlántico. Esto se debe en parte a las potentes corrientes marinas del Atlántico, que empujan las aguas cálidas del Caribe hasta las costas europeas. Igualmente, los vientos dominantes del oeste que recorren el Atlántico arrastran las lluvias que riegan regularmente estas tierras. Las temperaturas suaves y la humedad son la causa de su extraordinaria fertilidad. Eso, a su vez, da lugar a una gran variedad de hábitats para un sorprendente abanico de especies diferentes. Estamos a punto de comenzar un viaje exploratorio en el que conoceremos su maravillosa fauna silvestre. Nuestro viaje comenzará en medio del Atlántico, en las Azores. Y terminará en Islandia. En un viaje desde el cálido sur hasta el frío norte. Visitaremos Portugal para conocer sus extraordinarias aves, España y al felino más amenazado del mundo. Viajaremos a través de Francia, las islas del Canal, la costa sudoeste de Inglaterra y el oeste de Irlanda. Iremos al norte, hasta Escocia y sus islas, y a las Islas Feroe. Es un periplo extraordinario en el que conoceremos las tierras que miran al Atlántico y su fauna silvestre. Las Azores están situadas en medio del Océano Atlántico, a unos 1.400 kilómetros al oeste de la costa occidental del continente europeo. Este archipiélago, formado por 9 islas, pertenece a Portugal. Las islas emergieron del mar como consecuencia de las erupciones volcánicas. Se cuentan entre las islas más jóvenes del mundo y son de hecho las cumbres de una enorme cordillera submarina conocida como la dorsal mesoatlántica. Esta dorsal divide el océano Atlántico de norte a sur y es el punto de encuentro de las placas continentales europea y norteamericana. También atraviesa Islandia, lo cual explica por qué es una isla volcánica. Las Islas Azores han permanecido relativamente inactivas en los tiempos recientes, pero en su superficie pueden apreciarse claramente vestigios de sus cráteres volcánicos. Pico, la segunda isla en extensión de las Azores, fue la última isla que emergió del mar hace 250.000 años. Pico es también el nombre del volcán de la isla. Se eleva 2.300 metros sobre el nivel del mar y es la cumbre más alta de las Azores. De hecho, es la cumbre más alta de todo Portugal. Pico lleva 300 años inactivo, pero aún permanecen algunos vestigios de actividad volcánica. Todavía hay fumarolas en sus escarpadas laderas. Las aguas que bañan Pico y el resto de las islas del archipiélago de las Azores son cálidas debido a una poderosa corriente que cruza el Atlántico procedente de Norteamérica. Esta corriente de aguas cálidas, que se origina en el Golfo de México y es conocida comúnmente como la Corriente del Golfo, nutre de vida las aguas que rodean a las Azores. Estos son cachalotes. Habitualmente nadan en aguas profundas en alta mar. Pero en las Azores, la plataforma continental que rodea las islas es muy estrecha y cae de forma abrupta a una gran profundidad. Estas aguas profundas atraen a los cachalotes mucho más cerca de la costa, sobre todo en las proximidades de la isla de Pico. Son 2 hembras y un vallenato. Las hembras y los jóvenes viven separados de los machos adultos.
Al grupo se ha unido un delfín nariz de botella. Es un animal diferente. Sufre una malformación y tiene la espina dorsal curvada. Es muy probable que la causa de su malformación sea una escoliosis congénita. Seguramente siempre tuvo la columna torcida y su espina dorsal no se desarrolló correctamente antes de nacer. No es infrecuente ver a delfines con ballenas. Si este delfín vive con los cachalotes debido a su malformación, es algo que ignoramos. El delfín no se aleja del vallenato. Es como si jugara con él. Sigue al vallenato a todas partes. Los cachalotes viven en todos los océanos y suelen visitar las Azores periódicamente. Entre todas las ballenas, son los mejores buceadores. Pueden permanecer bajo el agua sin respirar hasta 90 minutos y pueden sumergirse hasta 4.000 metros de profundidad. Normalmente solo descienden hasta los 600 metros, donde se alimentan sobre todo de calamares. El delfín, sin embargo, deberá permanecer en la superficie. Muchas especies de aves marinas se alimentan en las aguas cercanas a las Azores. El archipiélago se encuentra en la ruta migratoria de numerosas aves. Estas son pardelas capirotadas. Es septiembre y se dirigen a sus áreas de cría situadas en el Atlántico Sur. Probablemente se dirigen a la isla de Tristán de Acuña, al sur de Sudáfrica, tras pasar el verano boreal en las costas de Nueva Inglaterra y el este de Canadá. Son aves grandes que pasan la mayor parte de su vida en el mar y recorren miles de kilómetros. Se alimentan buceando en el agua para pescar peces. Pero no sin riesgos, porque la rica vida marina de estas aguas atrae también a los tiburones. Este es un marrajo común. Es un animal poderoso y rápido, capaz de alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Como su pariente cercano, el gran tiburón blanco, es peligroso y agresivo, con una gran capacidad de aceleración. Pasa la mayor parte de su tiempo cerca de la superficie buscando comida, que puede ser cualquier cosa, desde calamares hasta peces, marsopas y tortugas, y aves. Puede incluso atacar a una tintorera, otro visitante frecuente de las aguas de las Azores. Con sus características largas aletas pectorales, la tintorera nada sin ningún esfuerzo mientras busca peces que comer. Los peces piloto que la siguen, blancos y negros, esperan hacerse con los restos de la comida del tiburón. Frente a las Azores, en alta mar, vive otra impresionante criatura marina. Es la manta de espina, un pariente lejano de la mantarraya o manta gigante. Las mantas de espina pueden llegar a alcanzar los 5 metros de envergadura. Hay al menos media docena nadando alrededor del buceador que las observa. Así podemos hacernos una clara idea de su impresionante tamaño. Las mantas de espina usan sus enormes aletas pectorales como alas para volar en el agua. Las aletas situadas a ambos lados de la cabeza les sirven para impulsar la comida hacia su boca. 2 rémoras se han adherido a esta manta. Las rémoras aprovecharán cualquier alimento que escape a la voracidad de la raya.
Las rayas se han congregado sobre las cumbres submarinas de la dorsal mesoatlántica para alimentarse de plancton y de peces pequeños. Aunque viven en muchas partes del mundo, a menudo se reúnen en este punto de las Azores. Se sabe muy poco acerca de ellas. São Miguel es la isla más grande del archipiélago de las Azores. También es conocida como la Isla Verde, debido a que está cubierta por una vegetación rica y exuberante. En la zona este de la isla se encuentra el punto más alto, el Pico da Vara, un volcán que lleva muchos siglos dormido. Como la isla está situada en medio del Océano Atlántico, las lluvias son frecuentes, incluso durante el verano. Las nubes cubren las cumbres de las montañas la mayor parte del tiempo. La cubierta vegetal de las laderas está formada por bosques de laurel, un hábitat singular y muy especial que solo existe en contados lugares del mundo donde el clima es suave y las precipitaciones abundantes. Como las Azores nunca han formado parte de un continente mayor, todas las plantas, aves y animales que viven en el archipiélago llegaron aquí en el pasado traídos por el viento o el mar y más recientemente por el ser humano. Como resultado, los animales y plantas nativas de las Azores han evolucionado hasta convertirse en especies únicas. Plantas como el acebo de las Azores y el arrayán de las Azores. El pinzón de las Azores es muy diferente a las especies que pueden encontrarse en el continente europeo. Este es más oscuro y menos colorido. Muchas de estas especies raras están en peligro, porque las plantas invasoras están destruyendo su hábitat natural. Puede que las flores de las hortensias y de las alpinias sean muy bonitas, y que las islas se llenen de color cuando florecen estas plantas procedentes del lejano oriente, pero están matando las plantas nativas. La mayoría de estas flores salieron de los jardines plantados por los colonos de estas islas durante los últimos 2 siglos. Lamentablemente, cuando escaparon de esos jardines, encontraron las condiciones ideales para ellas y se expandieron con fuerza. Además plantaron coníferas foráneas, que también han reemplazado al bosque de laurel autóctono. Todo ello ha tenido consecuencias desastrosas para uno de los pájaros más singulares de Europa, el camachuelo de Azores. Su supervivencia depende por completo de los frutos de las plantas nativas. En cierto momento, solo quedaban 200 parejas en todo el mundo. Este es un adulto. El macho y la hembra son idénticos. Tienen la cabeza negra. Este es un pájaro joven, nacido durante el verano. Es septiembre, y en noviembre ya tendrá la cabeza negra, igual que sus padres. São Miguel es el único lugar del mundo en el que podemos ver este pájaro. Actualmente se llevan a cabo trabajos de conservación para proteger al camachuelo de las Azores. El hábitat natural de la isla está siendo restaurado mediante la destrucción y limpieza de las plantas invasoras. Una vez eliminadas, el bosque nativo se recupera y gracias a los trabajos de conservación, el número de camachuelos va en aumento. En la costa atlántica del Algarve, en el sur de Portugal, hay un lugar único en Europa. Estos son los acantilados de Cabo Sardau. En primavera resultan especialmente impresionantes. Pero también es el único lugar de Europa donde las cigüeñas blancas anidan en los acantilados marinos.
Es un ave muy común que normalmente asociamos con las granjas y que a menudo vemos anidar en tejados, postes y chimeneas en muchas partes de Europa. Pero aquí anidan en su hábitat natural. Así era como anidaban antes de que el hombre apareciera en el planeta. Cuando una cigüeña regresa a su nido, antes de instalarse, siempre ejecuta el ritual del golpeteo rítmico con su pico. Y también lo hace para recibir a su pareja cuando ésta regresa. Es el mes de marzo. Hay huevos en los nidos, pero aún no hay polluelos. La hembra pone hasta 4 huevos y ambos padres se turnan durante el periodo de incubación, que dura un mes. Algunas parejas aún siguen apareándose y lo hacen para fortalecer el vínculo entre el macho y la hembra. Generalmente, las parejas vuelven todos los años al mismo nido y lo reconstruyen. Gradualmente, tras muchas temporadas de cría, el nido termina siendo enorme. Las cigüeñas blancas migran a largas distancias. Cuando el verano llegue a su fin en el hemisferio norte, estas aves migrarán al África subsahariana. Tierra adentro, en el sur de Portugal, existe una extensa zona de llanuras en la región de Castro Verde. Es la estepa, una combinación de tierras de cultivo y de pastos. En marzo, la pradera se cubre con una espectacular explosión de flores silvestres. Es un lugar propicio para estas flores, por el clima cálido y por las lluvias que riegan estas tierras y que caen regularmente a principios de primavera. Es un clima vivificante que procede directamente del Océano Atlántico. Estas ricas praderas son una imagen que está desapareciendo rápidamente en Europa. En la mayor parte del continente, las técnicas de cultivo modernas han destruido las praderas naturales. Pero esta es una zona protegida. Aquí la tierra se cultiva de una forma más tradicional, como se hacía en el pasado. Hay menos animales de granja y una mayor variedad de cultivos y de pastos silvestres, y no se utilizan pesticidas. Es el hábitat perfecto para la vida silvestre. Esta es una hembra de aguilucho cenizo. Como sucede entre muchas aves rapaces, el macho es muy diferente de la hembra, de un color gris pálido y también es más pequeño. El macho ejecuta su danza nupcial para atraer a la hembra. Danza para demostrar que es digno de ella. Hay aguiluchos cenizos en muchas otras partes de Europa, pero hay otra rapaz en Castro Verde que hace que esta estepa sea particularmente especial. Es uno de los halcones más raros de Europa, el cernícalo primilla. En la estepa se han levantado construcciones para atraer a esta asombrosa ave. Los cernícalos primilla nidifican en grupo. Habitualmente construyen sus nidos en agujeros y grietas en las rocas, pero aquí se han creado esos agujeros para ellos.
En un edificio pueden anidar varias parejas. El macho, con su cabeza de color azul celeste, es un pájaro especialmente vistoso. Son halcones migratorios y crían en el sur de Europa, en el Mediterráneo, en Oriente Medio y en Asia Central. Y pasan el invierno en África. Hace medio siglo había miles de cernícalos primilla en Portugal, pero hace tan solo 10 años, la población se desplomó hasta 150 ejemplares porque no había alimento suficiente en el campo para ellos. Se alimentan principalmente de grandes insectos, como langostas y saltamontes, que viven en las zonas tradicionales de pastos. Pero este tipo de paisaje ha quedado prácticamente destruido por las modernas técnicas de cultivo. Los trabajos de conservación llevados a cabo en Castro Verde han servido para invertir ese proceso. El número de cernícalos primilla en Portugal ha aumentado hasta las 400 parejas, un vuelco extraordinario. La recuperación de los pastizales ha dado a este espléndido y amenazado halcón una nueva oportunidad. La estepa de Castro Verde es también el hogar de otra ave muy especial. Un ave espectacular con un sofisticado cortejo sexual. Es la avutarda común. Para exhibirse, el macho levanta su cola y deja al descubierto sus brillantes plumas blancas. Al mismo tiempo, despliega en abanico las plumas blancas de sus alas. Cuando realiza esta exhibición, es visible a kilómetros de distancia, justo lo que pretende con este espectáculo, ser visible, concretamente para atraer a las hembras. Es también la forma de mantener a otros machos alejados de su territorio. El macho más fuerte, con la exhibición más elaborada, conseguirá la recompensa: el derecho a aparearse con las hembras. Se cree que hacen sus mejores exhibiciones cuando el sol brilla sobre su territorio, y es fácil ver por qué. Las plumas blancas actúan como un espejo que refleja los rayos del sol. La avutarda es un ave grande, más grande que un pavo. De hecho, es el ave voladora de Europa que más pesa. Además de en Portugal, hay avutardas en España y en otros lugares de Europa Central y del Sur, y en las regiones templadas de Asia. Viven en las estepas y praderas naturales, en terrenos abiertos donde hay espacio de sobra para sus exhibiciones y comida en abundancia, sobre todo semillas e insectos. Las praderas naturales de Castro Verde están gestionadas cuidadosamente para que encuentren ambas cosas. Mientras la población de avutardas declina en el resto de Portugal y de Europa, su número se ha doblado desde que Castro Verde fue declarada área protegida. Aproximadamente el 80% de las avutardas de Portugal viven aquí. Es un ave extraordinaria, en una tierra muy especial. Esta podría ser una visión del pasado. 50 años atrás, paisajes como este eran frecuentes en toda Europa occidental. Tierras ricas en pastos que reciben su humedad del Océano Atlántico.
En el sur de España, a 50 kilómetros al sudoeste de Sevilla, se encuentra el humedal más grande de Europa, hoy convertido en reserva natural. Es el Parque Nacional de Doñana. El parque cubre un área de más de 100.000 hectáreas y está lleno de aves acuáticas, charcas y marismas. Este humedal, formado por el delta de un viejo río, está separado del mar por grandes dunas de arena. Las dunas se desplazan y cambian constantemente. En algunos lugares llegan incluso a enterrar viejos edificios. Delante de las dunas hay una extensa playa que mira al Atlántico. Se extiende a lo largo de más de 30 kilómetros. Es una playa protegida y el acceso a ella está totalmente controlado. Se la considera una de las últimas playas vírgenes de España. Gracias a que el número de visitantes está restringido y que muchas actividades están prohibidas, las aves marinas tienen espacio de sobra para posarse. Estos son charranes patinegros. Detrás de los charranes, una gaviota cana ha encontrado un pez que comerse. A diferencia de las gaviotas, los charranes no se alimentan en las playas. Normalmente pescan peces y se los comen en el mar. Es marzo y probablemente han parado aquí para descansar. Seguramente se dirigen a sus áreas de nidificación en el norte de Europa, tras pasar el invierno en las costas de Sudáfrica. Las dunas y los árboles que crecen detrás de ellas son una parte muy importante del Parque de Doñana. Protegen a la marisma del mar, ayudando a que retenga el agua. La situación de Doñana en España la convierte en una frontera entre el caluroso continente africano y el clima más frío de Europa del Norte. Y también entre las aguas cálidas del Mediterráneo y las aguas más frías del Océano Atlántico. Es el lugar perfecto para las aves. Sobre todo para las aves migratorias, que migran entre África y Europa en primavera y en otoño. Es una estación de servicio, una parada en boxes, en la que las aves pueden alimentarse antes de seguir viaje hasta su próximo destino. Muchas aves también crían aquí. La cigüeñuela común es una de ellas. Sus largas patas y pico son ideales para caminar por el agua y alimentarse en las charcas. El morito común es otra de las especies que se quedará a criar en Doñana. Esta bandada busca alimento en una zona relativamente seca del humedal. Buscan lombrices e insectos con sus picos largos y curvados. Muchas de las aves de Doñana tienen vistosos colores, como el calamón común. Al igual que el morito común, vive en los cañaverales de todo el mundo, y en Europa se le encuentra sobre todo aquí, en el sur de España y en algunos lugares de Portugal. Es un ave del tamaño de un pollo, con unas patas enormes que le permiten desplazarse fácilmente por las marismas. Es mucho más grande que esa gallinuela que pasa por delante. Si el calamón es llamativo, la focha moruna resulta definitivamente extraña. Durante la temporada de cría exhibe dos protuberancias rojas en la cabeza. Sirven para atraer una pareja. Solo puede encontrarse en Doñana y en Marruecos. Es un ave extraña y poco frecuente.
Otra ave que añade color a la marisma es la garza imperial. Al igual que muchas otras especies de garzas, permanece inmóvil durante mucho tiempo, esperando a su presa. En las zonas más secas se alimenta de cualquier cosa que se mueva, una rana, un ratón o un pájaro pequeño. Se han identificado más de 400 especies de aves en Doñana. Aquí hay alimento en abundancia y también muy variado para todas ellas, sobre todo entre la vegetación primaveral. La garza blanca que hay detrás de la garcilla bueyera ha encontrado una serpiente de buen tamaño. Debido a su situación en el extremo meridional de Europa, Doñana también tiene aves más exóticas: flamencos. La mayoría de los flamencos son rosas, pero algunos son blancos y negros. Son los más jóvenes. Los flamencos son de color blanco al nacer, con un toque de negro. El color rosa procede de su comida. Sus plumas absorben el color rosa de los camarones con los que se alimentan. Cuantos más años tiene un flamenco, más rosa es. Es una de las formas de conocer la edad de un flamenco. Doñana está considerado uno de los mejores parques nacionales del mundo. Pero hay un animal que hace que este lugar sea aún más especial. Es uno de los dos únicos sitios de España, y de hecho de todo el mundo, en el que vive el lince ibérico, el felino más amenazado del mundo. El último bastión del lince se encuentra al este de Sevilla, en Andújar. En una extensa área de un parque nacional en las estribaciones de Sierra Morena. Aquí, el clima está más influenciado por el mar Mediterráneo que por el océano Atlántico. Durante el largo y cálido verano, las lluvias son escasas, pero las colinas están cubiertas por árboles que se han adaptado a este hábitat árido. Hay una mezcla de encinas y pinos piñoneros. Al igual que Doñana, esta es un área protegida y crucial, porque es vital para la supervivencia del lince ibérico. El lince es un animal espléndido, 2 veces más grande que un gato doméstico. Tiene una cola corta y unas orejas puntiagudas con sus característicos penachos. El lince ibérico ha estado muy cerca de la extinción y sigue siendo una de las especies de gatos salvajes más amenazadas del mundo. Hace 10 años solo quedaban 100 ejemplares. Actualmente hay 300. La mayoría de ellos viven aquí, en Andújar. El declive del lince ibérico empezó hace 50 años, cuando su hábitat se vio reducido en toda la península ibérica debido a la agricultura moderna, la urbanización y la construcción de carreteras. Hubo también otro factor que contribuyó a su declive. Los linces dependen de los conejos para su alimentación, que forman el 90% de su dieta. Durante los últimos 50 años, la población de conejos en España quedó diezmada en al menos 2 ocasiones por enfermedades como la mixomatosis. Eso tuvo un efecto devastador sobre la población de linces. Ahora el lince se está recuperando gracias a esta zona protegida de Andújar.
Pero la existencia del lince continúa siendo frágil. En un hábitat árido, un río es la parte más importante del paisaje. Es donde la fauna silvestre encuentra agua. Es octubre en el Parque Natural de Andújar. La tierra está seca después de un largo verano. Al amanecer, una cierva se acerca a la orilla del río Jándula para beber. La época de celo ha empezado y los machos berrean en las colinas. Reclaman su territorio e intentan atraer a las hembras. De momento, estas hembras se encuentran seguras en el fondo del valle. Cuando el día avanza y el calor se intensifica, el río atrae a las sedientas aves. Este es un pito real joven. Su colorido aún no es tan vistoso como el de los adultos. El río no solo significa agua para beber, también es una fuente de alimento para muchos animales. El río Jándula está lleno de peces. Hay muchas especies diferentes. Estos son barbos. Los peces, a su vez, atraen a aves como las garzas. Esta es una garza real, la especie de garza más abundante en Europa. Los peces también atraen a las nutrias. Es un hábitat perfecto para ellas. Las orillas están cubiertas de maleza y de sitios perfectos para construir guaridas en las que criar a sus pequeños. Las nutrias se reproducen en gran número en España y su población se extiende por toda Europa. Esta es una familia pequeña. En el río también hay reptiles. La culebra escalera es una visitante habitual. Busca ratones o grandes insectos en las orillas del río. Es nativa de esta parte del sur de Europa y recibe su nombre por el dibujo en forma de escalera en su espalda. El Parque Natural Sierra de Andújar es posiblemente el santuario de la fauna silvestre más importante de España y es vital para la supervivencia del lince ibérico. En parte, su rica vida silvestre se debe a la estricta protección que existe en la zona, pero sobre todo se debe a la naturaleza vivificadora de sus ríos. Esto es la Cordillera Cantábrica, en el norte de España, y las fabulosas montañas en la región de León. España es, después de Suiza, el país más montañoso de Europa. Solo esta zona es un parque natural de más de 40.000 hectáreas, la mayoría de ellas situadas a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Gran parte del territorio se dedica a pastos para el ganado. Es un área tan extensa que da la impresión de ser un territorio virgen, con espacio de sobra tanto para el ganado como para la fauna silvestre.
En este paraje montañoso, la imagen de un ciervo macho al amanecer resulta especialmente majestuosa. Los ciervos son muy comunes en toda España, ya los vimos en la serranía de Andújar, y viven en muchos y muy diferentes hábitats. Es un animal que se adapta fácilmente. A pesar de su relativamente elevada altitud y de sus temperaturas más frescas, el páramo de la cordillera Cantábrica es un hábitat muy rico. Un gran número de especies de saltamontes y mariposas encuentran su hogar en estas plantas que crecen en las praderas. Esta es una mariposa colia de montaña. Solo puede encontrarse en la cordillera Cantábrica y en los Alpes. Muchos pájaros pequeños viven aquí también. Como esta alondra totovía. Su canto es maravilloso. Y también hay buitres. Están buscando carroña para comer. Preferiblemente de un tamaño similar a este. Hay buitres leonados en toda España, pero eso podría cambiar porque están amenazados. Encontrar alimento es cada vez más difícil. Ya apenas se encuentran animales muertos y según las leyes europeas hay que retirar el ganado muerto de los campos. El resultado es que el número de buitres disminuye. Pero en otro lugar de las montañas españolas la ayuda está cerca. A 100 kilómetros al norte de Zaragoza comienzan las estribaciones de los Pirineos. Y en el Parque Natural de la Sierra de Guara vive una colonia increíble de buitres. Cientos de buitres, todos esperando su comida en el mismo lugar. Manuel Aguilera lleva alimentando a los buitres aquí más de 20 años. Todos los días les da de comer para complementar la falta de alimentos en la naturaleza. En el pasado, los buitres sobrevivían bien en España con los restos del ganado muerto abandonados en el campo. En cierto modo, su población había crecido en exceso artificialmente por esa razón. Ahora, las leyes europeas prohíben abandonar los cuerpos de los animales en el campo, por lo que los puntos de alimentación como este son cada vez más importantes para la supervivencia de los buitres. La comida de Manuel no solo ayuda a los buitres, también nos permite tener una visión más cercana de estos espléndidos animales. El buitre leonado tiene en el pecho 2 manchas sin plumas que actúan como bolsas de almacenamiento. Comen todo lo que pueden de una vez y después inflan el buche para acomodar la comida. En la sabana africana tienen que competir con los leones, las hienas y otros carroñeros. Y han evolucionado hasta convertirse en eficaces carroñeros, capaces de limpiar un esqueleto en muy poco tiempo. Guardan el alimento en una bolsa situada en su garganta. Después se alejan volando para digerir el alimento en un lugar más seguro. Los buitres leonados no son los únicos que acuden aquí atraídos por la comida. Los quebrantahuesos también vienen a que los alimenten. Estos buitres se alimentan de médula ósea y pueden tragar huesos de un tamaño considerable. Cuando los huesos son demasiado grandes, los dejan caer desde las alturas contra las rocas.
Pero antes de que puedan hacer eso, tienen que esperar a que los buitres leonados hayan acabado con la carne. Alimentar buitres artificialmente puede parecer poco natural, controvertido incluso, pero es la única forma de que puedan seguir existiendo en su último refugio en Europa. En la siguiente etapa de nuestro viaje, cruzaremos los Pirineos hasta Francia. Recorreremos la costa francesa hasta Bretaña. Exploraremos las islas del Canal. Cruzaremos el Canal de la Mancha y conoceremos el sudoeste de Gran Bretaña. Y también descubriremos los impresionantes paisajes y la vida silvestre de Irlanda. Puede que las flores de las hortensias y de las alpinias sean muy bonitas, y que las islas se llenen de color cuando florecen estas plantas procedentes del lejano oriente, pero están matando las plantas nativas. La mayoría de estas flores salieron de los jardines plantados por los colonos de estas islas durante los últimos 2 siglos. Lamentablemente, cuando escaparon de esos jardines, encontraron las condiciones ideales para ellas y se expandieron con fuerza. Además plantaron coníferas foráneas, que también han reemplazado al bosque de laurel autóctono. Todo ello ha tenido consecuencias desastrosas para uno de los pájaros más singulares de Europa, el camachuelo de Azores. Su supervivencia depende por completo de los frutos de las plantas nativas. En cierto momento, solo quedaban 200 parejas en todo el mundo. Este es un adulto. El macho y la hembra son idénticos. Tienen la cabeza negra. Este es un pájaro joven, nacido durante el verano. Es septiembre, y en noviembre ya tendrá la cabeza negra, igual que sus padres. São Miguel es el único lugar del mundo en el que podemos ver este pájaro. Actualmente se llevan a cabo trabajos de conservación para proteger al camachuelo de las Azores. El hábitat natural de la isla está siendo restaurado mediante la destrucción y limpieza de las plantas invasoras. Una vez eliminadas, el bosque nativo se recupera y gracias a los trabajos de conservación, el número de camachuelos va en aumento.
En la costa atlántica del Algarve, en el sur de Portugal, hay un lugar único en Europa. Estos son los acantilados de Cabo Sardau. En primavera resultan especialmente impresionantes. Pero también es el único lugar de Europa donde las cigüeñas blancas anidan en los acantilados marinos. Es un ave muy común que normalmente asociamos con las granjas y que a menudo vemos anidar en tejados, postes y chimeneas en muchas partes de Europa. Pero aquí anidan en su hábitat natural. São Miguel es el único lugar del mundo en el que podemos ver este pájaro. Actualmente se llevan a cabo trabajos de conservación para proteger al camachuelo de las Azores. El hábitat natural de la isla está siendo restaurado mediante la destrucción y limpieza de las plantas invasoras. Una vez eliminadas, el bosque nativo se recupera y gracias a los trabajos de conservación, el número de camachuelos va en aumento. En la costa atlántica del Algarve, en el sur de Portugal, hay un lugar único en Europa. Estos son los acantilados de Cabo Sardau. En primavera resultan especialmente impresionantes. Pero también es el único lugar de Europa donde las cigüeñas blancas anidan en los acantilados marinos. Es un ave muy común que normalmente asociamos con las granjas y que a menudo vemos anidar en tejados, postes y chimeneas en muchas partes de Europa. Pero aquí anidan en su hábitat natural. Así era como anidaban antes de que el hombre apareciera en el planeta. Cuando una cigüeña regresa a su nido, antes de instalarse, siempre ejecuta el ritual del golpeteo rítmico con su pico. Y también lo hace para recibir a su pareja cuando ésta regresa. Es el mes de marzo. Hay huevos en los nidos, pero aún no hay polluelos. La hembra pone hasta 4 huevos y ambos padres se turnan durante el periodo de incubación, que dura un mes. Algunas parejas aún siguen apareándose y lo hacen para fortalecer el vínculo entre el macho y la hembra. Mundo en el que podemos ver este pájaro. Actualmente se llevan a cabo trabajos de conservación para proteger al camachuelo de las Azores. El hábitat natural de la isla está siendo restaurado mediante la destrucción y limpieza de las plantas invasoras. Una vez eliminadas, el bosque nativo se recupera y gracias a los trabajos de conservación, el número de camachuelos va en aumento. En la costa atlántica del Algarve, en el sur de Portugal, hay un lugar único en Europa. Estos son los acantilados de Cabo Sardau. En primavera resultan especialmente impresionantes. Pero también es el único lugar de Europa donde las cigüeñas blancas anidan en los acantilados marinos.
Es un ave muy común que normalmente asociamos con las granjas y que a menudo vemos anidar en tejados, postes y chimeneas en muchas partes de Europa. Pero aquí anidan en su hábitat natural. Así era como anidaban antes de que el hombre apareciera en el planeta. Cuando una cigüeña regresa a su nido, antes de instalarse, siempre ejecuta el ritual del golpeteo rítmico con su pico. Y también lo hace para recibir a su pareja cuando ésta regresa. Es el mes de marzo. Hay huevos en los nidos, pero aún no hay polluelos. La hembra pone hasta 4 huevos y ambos padres se turnan durante el periodo de incubación, que dura un mes. Algunas parejas aún siguen apareándose y lo hacen para fortalecer el vínculo entre el macho y la hembra. Generalmente, las parejas vuelven todos los años al mismo nido y lo reconstruyen. En el río también hay reptiles. La culebra escalera es una visitante habitual. Busca ratones o grandes insectos en las orillas del río. Es nativa de esta parte del sur de Europa y recibe su nombre por el dibujo en forma de escalera en su espalda. El Parque Natural Sierra de Andújar es posiblemente el santuario de la fauna silvestre más importante de España y es vital para la supervivencia del lince ibérico. En parte, su rica vida silvestre se debe a la estricta protección que existe en la zona, pero sobre todo se debe a la naturaleza vivificadora de sus ríos. Esto es la Cordillera Cantábrica, en el norte de España, y las fabulosas montañas en la región de León. España es, después de Suiza, el país más montañoso de Europa. Solo esta zona es un parque natural de más de 40.000 hectáreas, la mayoría de ellas situadas a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Gran parte del territorio se dedica a pastos para el ganado. Es un área tan extensa que da la impresión de ser un territorio virgen, con espacio de sobra tanto para el ganado como para la fauna silvestre. En este paraje montañoso, la imagen de un ciervo macho al amanecer resulta especialmente majestuosa. Los ciervos son muy comunes en toda España, ya los vimos en la serranía de Andújar, y viven en muchos y muy diferentes hábitats. Es un animal que se adapta fácilmente. A pesar de su relativamente elevada altitud y de sus temperaturas más frescas, el páramo de la Cordillera Cantábrica es un hábitat muy rico. Un gran número de especies de saltamontes y mariposas encuentran su hogar en estas plantas que crecen en las praderas. Esta es una mariposa colie de montaña. Solo puede encontrarse en la Cordillera Cantábrica y en las amenazadas del mundo. Hace 10 años solo quedaban 100 ejemplares. Actualmente hay 300. La mayoría de ellos viven aquí, en Andújar.
El declive del lince ibérico empezó hace 50 años, cuando su hábitat se vio reducido en toda la península ibérica debido a la agricultura moderna, la urbanización y la construcción de carreteras. Hubo también otro factor que contribuyó a su declive. Los linces dependen de los conejos para su alimentación, que forman el 90% de su dieta. Durante los últimos 50 años, la población de conejos en España quedó diezmada en al menos 2 ocasiones por enfermedades como la mixomatosis. Eso tuvo un efecto devastador sobre la población de linces. Ahora el lince se está recuperando gracias a esta zona protegida de Andújar. Pero la existencia del lince continúa siendo frágil. En un hábitat árido, un río es la parte más importante del paisaje. Es donde la fauna silvestre encuentra agua. Es octubre en el Parque Natural de Andújar. La tierra está seca después de un largo verano. Al amanecer, una cierva se acerca a la orilla del río Jándula para beber. La época de celo ha empezado y los machos berrean en las colinas. Reclaman su territorio e intentan atraer a las hembras. De momento, estas hembras se encuentran seguras en el fondo del valle. Cuando el día avanza y el calor se intensifica, el río atrae a las sedientas aves. Este es un pito real joven. Su colorido aún no es tan vistoso como el de los adultos. El río no solo significa agua para beber, también es una fuente de alimento para muchos animales. El río Jándula está lleno de peces. El tiburón blanco es peligroso y agresivo, con una gran capacidad de aceleración. Pasa la mayor parte de su tiempo cerca de la superficie buscando comida, que puede ser cualquier cosa, desde calamares hasta peces, marsopas y tortugas, y aves. Puede incluso atacar a una tintorera, otro visitante frecuente de las aguas de las Azores. Con sus características largas aletas pectorales, la tintorera nada sin ningún esfuerzo mientras busca peces que comer. Los peces piloto que la siguen, blancos y negros, esperan hacerse con los restos de la comida del tiburón. Frente a las Azores, en alta mar, vive otra impresionante criatura marina. Es la manta de espina, un pariente lejano de la mantarraya o manta gigante. Las mantas de espina pueden llegar a alcanzar los 5 metros de envergadura. Hay al menos media docena nadando alrededor del buceador que las observa. Así podemos hacernos una clara idea de su impresionante tamaño. Las mantas de espina usan sus enormes aletas pectorales como alas para volar en el agua. Las aletas situadas a ambos lados de la cabeza les sirven para impulsar la comida hacia su boca. 2 rémoras se han adherido a esta manta. Las rémoras aprovecharán cualquier alimento que escape a la voracidad de la raya. Las rayas se han congregado sobre las cumbres submarinas de la dorsal mesoatlántica para alimentarse de plancton y de peces pequeños.
Aunque viven en muchas partes del mundo, a menudo se reúnen en este punto de las Azores. Se sabe muy poco acerca de ellas. São Miguel es la isla más grande del archipiélago de las Azores. También es conocida como la Isla Verde, debido a que está cubierta por una vegetación rica y exuberante. En la zona este de la isla se encuentra el punto más alto, el Pico da Vara, un volcán que lleva muchos siglos dormido y que muchas actividades están prohibidas. Las aves marinas tienen espacio de sobra para posarse. Estos son charranes patinegros. Detrás de los charranes, una gaviota cana ha encontrado un pez que comerse. A diferencia de las gaviotas, los charranes no se alimentan en las playas. Normalmente pescan peces y se los comen en el mar. Es marzo y probablemente han parado aquí para descansar. Seguramente se dirigen a sus áreas de nidificación en el norte de Europa, tras pasar el invierno en las costas de Sudáfrica. Las dunas y los árboles que crecen detrás de ellas son una parte muy importante del parque de Doñana. Protegen a la marisma del mar, ayudando a que retenga el agua. La situación de Doñana en España la convierte en una frontera entre el caluroso continente africano y el clima más frío de Europa del Norte. Y también entre las aguas cálidas del Mediterráneo y las aguas más frías del Océano Atlántico. Es el lugar perfecto para las aves. Sobre todo para las aves migratorias, que migran entre África y Europa en primavera y en otoño. Es una estación de servicio, una parada en boxes, en la que las aves pueden alimentarse antes de seguir viaje hasta su próximo destino. Muchas aves también crían aquí. La cigüeñuela común es una de ellas. Sus largas patas y pico son ideales para caminar por el agua y alimentarse en las charcas. El morito común es otra de las especies que se quedará a criar en Doñana. Esta bandada busca alimento en una zona relativamente seca del humedal. Buscan lombrices e insectos con sus picos largos y curvados. Muchas de las aves de Doñana tienen vistosos colores, como el calamón común. Al igual que el morito común, vive en los cañaverales de todo el mundo, y en Europa se le encuentra sobre todo aquí, en el sur de España y en algunos lugares de Portugal. Es un ave del tamaño de un pollo, con unas patas enormes que le permiten desplazarse fácilmente por las marismas. Es suave, debido a la influencia del Océano Atlántico. Esto se debe en parte a las potentes corrientes marinas del Atlántico, que empuja las aguas cálidas del Caribe hasta las costas europeas. Igualmente, los vientos dominantes del oeste que recorren el Atlántico arrastran las lluvias que riegan regularmente estas tierras. Las temperaturas suaves y la humedad son a causa de su extraordinaria fertilidad. Eso, a su vez, da lugar a una gran variedad de hábitats para un sorprendente abanico de especies diferentes. Estamos a punto de comenzar un viaje exploratorio en el que conoceremos su maravillosa fauna silvestre. Nuestro viaje comenzará en medio del Atlántico, en las Azores. Y terminará en Islandia. En un viaje desde el cálido sur hasta el frío norte. Visitaremos Portugal para conocer sus extraordinarias aves, España
y al felino más amenazado del mundo. Viajaremos a través de Francia, las islas del Canal, la costa sudoeste de Inglaterra y el oeste de Irlanda. Iremos al norte, hasta Escocia y sus islas, y a las Islas Feroe. Es un periplo extraordinario en el que conoceremos las tierras que miran al Atlántico y su fauna silvestre. Las Azores están situadas en medio del Océano Atlántico, a unos 1.400 kilómetros al oeste de la costa occidental del continente europeo. Este archipiélago, formado por 9 islas, pertenece a Portugal. Las islas emergieron del mar como consecuencia de las erupciones volcánicas. Se cuentan entre las islas más jóvenes del mundo y son de hecho las cumbres de una enorme cordillera submarina conocida como la dorsal mesoatlántica. Esta dorsal divide el océano Atlántico de norte a sur y es el punto de encuentro de las placas continentales europea y norteamericana. También atraviesa Islandia, lo cual explica por qué es una isla volcánica. Las Islas Azores han permanecido relativamente inactivas en los tiempos recientes, pero en su superficie pueden apreciarse claramente vestigios de sus cráteres volcánicos. Pico, la segunda isla en extensión de las Azores, fue la última isla que emergió del mar hace 250.000 años. Manuel Aguilera lleva alimentando a los buitres aquí más de 20 años. Todos los días les da de comer para complementar la falta de alimentos en la naturaleza. En el pasado, los buitres sobrevivían bien en España con los restos del ganado muerto abandonados en el campo. En cierto modo, su población había crecido en exceso artificialmente por esa razón. Ahora, las leyes europeas prohíben abandonar los cuerpos de los animales en el campo, por lo que los puntos de alimentación como este son cada vez más importantes para la supervivencia de los buitres. La comida de Manuel no solo ayuda a los buitres, también nos permite tener una visión más cercana de estos espléndidos animales. El buitre leonado tiene en el pecho 2 manchas sin plumas que actúan como bolsas de almacenamiento. Comen todo lo que pueden de una vez y después inflan el buche para acomodar la comida. En la sabana africana tienen que competir con los leones, las hienas y otros carroñeros. Y han evolucionado hasta convertirse en eficaces carroñeros, capaces de limpiar un esqueleto en muy poco tiempo. Guardan el alimento en una bolsa situada en su garganta. Después se alejan volando para digerir el alimento en un lugar más seguro. Los buitres leonados no son los únicos que acuden aquí atraídos por la comida. Los quebrantahuesos también vienen a que los alimenten. Estos buitres se alimentan de médula ósea y pueden tragar huesos de un tamaño considerable. Cuando los huesos son demasiado grandes, los dejan caer desde las alturas contra las rocas. Pero antes de que puedan hacer eso, tienen que esperar a que los buitres leonados hayan acabado con la carne. Alimentar buitres artificialmente puede parecer poco natural, controvertido incluso, pero es la única forma de que puedan seguir existiendo en su último refugio en Europa. Cuando una cigüeña regresa a su nido, antes de instalarse,
siempre ejecuta el ritual del golpeteo rítmico con su pico. Y también lo hace para recibir a su pareja cuando ésta regresa. Es el mes de marzo. Hay huevos en los nidos, pero aún no hay polluelos. La hembra pone hasta 4 huevos y ambos padres se turnan durante el periodo de incubación, que dura un mes. Algunas parejas aún siguen apareándose y lo hacen para fortalecer el vínculo entre el macho y la hembra. Generalmente, las parejas vuelven todos los años al mismo nido y lo reconstruyen. Gradualmente, tras muchas temporadas de cría, el nido termina siendo enorme. Las cigüeñas blancas migran a largas distancias. Cuando el verano llegue a su fin en el hemisferio norte, estas aves migrarán al África subsahariana. Tierra adentro, en el sur de Portugal, existe una extensa zona de llanuras en la región de Castro Verde. Es la estepa, una combinación de tierras de cultivo y de pastos. En marzo, la pradera se cubre con una espectacular explosión de flores silvestres. Es un lugar propicio para estas flores, por el clima cálido y por las lluvias que riegan estas tierras y que caen regularmente a principios de primavera. Es un clima vivificante que procede directamente del Océano Atlántico. Estas ricas praderas son una imagen que está desapareciendo rápidamente en Europa. En la mayor parte del continente, las técnicas de cultivo modernas han destruido las praderas naturales. Pero esta es una zona protegida. Aquí la tierra se cultiva de una forma más tradicional, como se hacía en el pasado. Hay menos animales de granja y una mayor variedad de cultivos y de pastos silvestres, y no se utilizan pesticidas. Es europea y norteamericana. También atraviesa Islandia, lo cual explica por qué es una isla volcánica. Las Islas Azores han permanecido relativamente inactivas en los tiempos recientes, pero en su superficie pueden apreciarse claramente vestigios de sus cráteres volcánicos. Pico, la segunda isla en extensión de las Azores, fue la última isla que emergió del mar hace 250.000 años. Pico es también el nombre del volcán de la isla. Se eleva 2.300 metros sobre el nivel del mar y es la cumbre más alta de las Azores. De hecho, es la cumbre más alta de todo Portugal. Pico lleva 300 años inactivo, pero aún permanecen algunos vestigios de actividad volcánica. Todavía hay fumarolas en sus escarpadas laderas. Las aguas que bañan Pico y el resto de las islas del archipiélago de las Azores son cálidas debido a una poderosa corriente que cruza el Atlántico procedente de Norteamérica. Esta corriente de aguas cálidas, que se origina en el Golfo de México y es conocida comúnmente como la corriente del Golfo, nutre de vida las aguas que rodean a las Azores. Estos son cachalotes. Habitualmente nadan en aguas profundas en alta mar. Pero en las Azores
La plataforma continental que rodea las islas es muy estrecha y cae de forma abrupta a una gran profundidad. Estas aguas profundas atraen a los cachalotes mucho más cerca de la costa, sobre todo en las proximidades de la isla de Pico. Son 2 hembras y un vallenato. Las hembras y los jóvenes viven separados de los machos adultos. Al grupo se ha unido un delfín nariz de botella. Es un animal diferente, sufre una malformación y tiene la espina dorsal curvada. Es muy probable que la causa de su malformación sea una escoliosis congénita. Seguramente siempre tuvo la columna torcida y su espina dorsal no se desarrolló correctamente antes.